Bien, y esta es la edición uruguaya de El Caso García. Autor Pedro Cateriano, y ustedes pueden ver aquí, claro, en las primeras páginas, allí donde se da cuenta de los detalles de la edición. Dice, primera edición en Uruguay, noviembre de 2018. Aquí está. Felicitaciones por eso, Pedro. Ya el libro está circulando de forma internacional y bueno, era obvio que iba a tener acogido un libro como este porque los uruguayos en general se encuentran hoy seguramente confundidos. Es decir, el ciudadano de a pie uruguayo, me imagino que usted tiene una idea general porque ha sostenido reuniones, incluso más reuniones que los grupos parlamentarios que acudieron, tanto del Frente Amplio como los propios congresistas apristas. Lo hemos visto en radios, lo hemos visto también en algunas reuniones con el ex presidente Julio María Sanguinetti. Cuéntenos cuál ha sido la impresión que se ha llevado luego de estos días en Montevideo. Muchas gracias. De nada. Creo que mayoritariamente el ciudadano uruguayo considera que Alan García no es un perseguido político. Y conforme ha ido pasando el tiempo, esa convicción se ha ido fortaleciendo. Y en el ámbito periodístico no he encontrado un solo colega suyo que considere que en el Perú hay un gobierno autoritario, menos una dictadura, y por lo tanto que exista una persecución política. Lo que sí interpretan mayoritariamente es que esta es una especie de huida de la acción de la justicia. Y por esa razón también el cambio de las propias autoridades uruguayas. ¿Ha habido un cambio? Yo creo que sí. Por ejemplo, la declaración del canciller del Uruguay, quien ha señalado que va a ser una decisión difícil, ¿no? Difícil. Eso marca un cambio. Y de otro lado vemos que acá internamente en nuestro país, la reciente declaración del embajador de los Estados Unidos, la declaración también del que no hay persecución política, para que los democracia, claro, lo tengan claro, el embajador norteamericano ha dicho eso. Ha dicho hoy, en el contexto de CAE, me parece que lo dijo. Así es, y además remarcando que uno de los rasgos distintivos de nuestro sistema democrático es la independencia de poderes. También el representante de la Unión Europea en el Perú, Diego Mellado, el embajador Diego Mellado, ha declarado casi en los mismos términos, es decir, es un espaldarazo a la acción que ha venido realizando la sociedad civil en su conjunto, porque creo que García, al margen de la penosa y vergonzosa actitud de pedir el asilo, ha actuado con una grave irresponsabilidad acusando al país en el exterior de que acá existe persecución política. Y en ese sentido... Estamos viendo, perdóname que lo interrumpa, estas son fotografías, claro, de su presencia en distintos medios. Han sido radios, incluso el diario El País, que había entrevistado también a los congresistas apristas, lo recibió. Y usted dice que la sensación en medios es la imagen del Perú como un país democrático no está en tela de juicio, ni hay cuestionamientos al respecto. Y creo que además el hecho mismo que a pesar de nuestras dificultades, los problemas del Perú hayan sido solucionados dentro del cauce constitucional y democrático, avalan esta postura a nivel internacional. Por esa razón creo que no tiene una salida fácil el expresidente García. Por el contrario, confío que las autoridades uruguayas tomarán su decisión soberanamente, naturalmente, respetando también sus compromisos internacionales. Que lo ha dicho el canciller. Que lo ha dicho el canciller y también el presidente de la Cámara de Representantes del Uruguay ha sido enfático. Él ha sostenido públicamente que, según su punto de vista, Alan García no es un perseguido político y por lo tanto el gobierno del Uruguay no debe concederle el asilo político. Ahora, al margen de la percepción que pueda tener el ciudadano uruguayo y la clase política y la prensa, también está por otro lado esto que se arguyó respecto a las buenas relaciones que tenía García. Es decir, la pregunta era ¿por qué García busca Uruguay?
Y entonces se empezó a hablar de su gran amistad con el presidente Tabaré Vázquez, se empezó a hablar de la amistad con Julio María Sanguinetti y que esto de una u otra manera le facilitaba, le allanaba el camino. El grupo parlamentario aprista viajó y lo primero que hizo fue tomarse una foto con Julio María Sanguinetti y luego usted publica otra. Entonces, uno termina diciendo, bueno, ¿y este amigo para qué lado va a actuar o se va a pronunciar? Y si esas relaciones las mantiene todavía García ahí, es decir, podrían jugar a su favor o no. Bueno, es indudable que el Uruguay tiene una tradición de respeto al derecho de asilo y también en un contexto diferente, cuando en América Latina imperaban las dictaduras militares y sí existía la persecución política, el Uruguay acogía a esos perseguidos políticos. Pero el contexto actualmente es totalmente diferente. Hoy día lo que hay son sistemas democráticos, con sus imperfecciones, con graves acusaciones de corrupción. Esos son hechos objetivos. Pero no hay dictaduras, no hay persecución política. Pueden existir en algunos países excesos judiciales al momento de administrar justicia, pero eso tampoco significa o puede interpretarse como la ruptura del orden constitucional que motiva la persecución política de las personas. Y en ese sentido que creo que los uruguayos tienen muy clara la situación en el sentido que en el Perú no hay ni un gobierno autoritario, ni mucho menos una dictadura militar, y por lo tanto no hay persecución política. Y que la decisión, como dijo la vicepresidenta en su momento, no se va a basar en cuán amigo seas de uno o de otro, sino estrictamente en argumentos jurídicos, que es lo que están analizando. Pero naturalmente, obviamente influye el aspecto político, porque finalmente es una decisión política, por eso le hacía la pregunta basada sobre cómo interpretar la presencia o la figura de Julio María Sanguinetti, que es alguien sumamente respetado, primero reunido con los apristas y luego con usted, que ha sido un, digamos, investigador acucioso del caso de corrupción que involucra a García. El presidente Sanguinetti tiene una probada trayectoria democrática, cumple con la formalidad. Yo naturalmente no puedo revelar un diálogo privado. Lo que sí puedo decir es que muy claramente yo le he dicho que en el Perú, lo que acabo de manifestar, hay un gobierno democrático, el presidente Vizcarra no tiene actitudes arbitrarias o autoritarias ante sus adversarios o rivales, y mucho menos Alan García es un perseguido político. Lo que Alan García tiene que hacer es responder a los fiscales y jueces. Acá nada es producto del odio o de la venganza, que ahora es el argumento que también utilizan los apristas y que antes empleaban los fujimoristas para defenderse. Los 24 millones de dólares en sobornos depositados por Odebrecht en el Banco de Andorra no han aparecido por arte de magia. Y los detenidos funcionarios de confianza de Alan García han reconocido ante la Autoridad Judicial Nacional que recibieron esas coimas y prueban que el gobierno de Alan García se vendió a la corrupción. Repito, se vendió a la corrupción y eso se tiene que investigar. Y el Uruguay, al igual que el Perú y el resto de países en América Latina, hemos asumido compromisos para luchar contra la corrupción. He ahí la decisión que tendrá que tomar el presidente Tabaré Vázquez. Quería hacerle algunas preguntas más, entre ellas, ¿qué pasaría en caso de que Uruguay negara el asilo con Alan García? Si este podría tocar otras puertas y las podría estar tocando desde ya, pero tenemos que ir a una pausa y continuamos hablando. Claro que Vamos sí. a la pausa. Muy bien, continuamos conversando con el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Eduardo Ferrero dijo hace unos días aquí en el programa que en caso se otorgue el asilo diplomático a Alan García, el Perú debería por lo menos retirar al embajador. ¿Usted concuerda con eso? Bueno, hay varias posibilidades en el escenario que se presente esa situación que el presidente Vizcarra podría adoptar. No hay que olvidar que ni para la concesión del asilo, ni para la extensión del salvoconducto correspondiente,
la Convención establece plazos. Una opción podría ser guardar silencio, otra retirar al embajador, otra simplemente rechazar la postura uruguaya, otra rechazar y demandar al Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es decir, hay diferentes opciones, ¿no? Pero confío en que el gobierno uruguayo... Su percepción le dice eso, porque otra fuente me decía, allegada a los círculos, por supuesto, de la Cancillería, me dice, en diplomacia, cuando algo no se resuelve rápido, es que hay que preocuparse porque se inclinaría al no, a que no va a ocurrir, cuando se dilatan los tiempos. Y de otro lado, ya conocemos algunas gestiones que ha hecho García, una de ellas, de buena fuente, por ejemplo, ante el gobierno de Costa Rica. ¿Eso ya está aprobado? Porque Fernando Vivas lo publicó, me parece, en El Comercio. Yo tengo una versión de una periodista importante de Costa Rica que he verificado el día de hoy, en donde de manera informal se hizo esa consulta a la Embajada de Costa Rica y que el presidente de Costa Rica habría respondido que no le iba a conceder el asilo. Además vemos que en este contexto internacional, García no solo es un problema para los uruguayos, ya es un apestado internacional. Entonces, en este contexto en el cual... Apestado internacional por sus investigaciones... No solamente por sus investigaciones, por su actitud cobarde de huir a la acción de la justicia. No hay que olvidar que García en el país, horas antes, ante la prensa y por lo tanto ante todo el Perú, dijo que se iba a quedar. Claro. Entonces, una persona que no honra su palabra, que no cumple con lo prometido, es una persona que no tiene credibilidad. Y creo que ese es el principal problema que tiene ahora la defensa de García, que su palabra no vale, que sus compromisos no valen. Y lo otro que tendrían que evaluar los países es que tanto, tratándose, como hemos dicho, de un asilo que pasa por una decisión política, es el capital político de Alan García. No sé si a estas alturas el tema del capital político de García... Digo, porque hay quienes han dicho, hay algunos analistas que dicen, hoy García no tiene el peso que tenía hace algunos años, digamos, es decir, no le interesa. ¿A quién le interesaría proteger? Salvo para que los contrataban para dar conferencias, ¿no? Y recibía esos cientos de miles de dólares. Porque también, ¿no?, ha trascendido, de buena fuente, le puedo decir, que Uruguay estaría esperando, y le decía el doctor Guillén, los resultados o la información que estaría por llegar desde Brasil. Porque entiendo que de parte de García podría también haber algún intento de acercamiento con Odebrecht. Y sería Odebrecht quien en este momento, al firmar este acuerdo de cooperación, estaría evaluando por dónde va, ¿no? Si por mantener, por ejemplo, la venta de Chaya o de los otros proyectos que tiene aquí, que esa sería una oferta que le podría hacer la justicia peruana, o si más bien mantener la amistad con un político que hoy no tiene capital político. Yo creo que estamos en un momento en que debe prevalecer la verdad y no la negociación. Y por esa razón, cuando irresponsablemente el expresidente García acusó al fiscal José Domingo Pérez de haber estado en la práctica intentando comprar un testimonio de Cuba para incriminar a García, no tenía ninguna evidencia, ninguna prueba. Y creo que esa fue, la razón por la cual García entró en pánico y corrió hacia la Embajada del Uruguay en Lima, ¿no? Ojalá no lo veamos correr a otra embajada. Bueno, no tiene muchas. Detención preventiva, simplemente impedimento de salida del país, y naturalmente, mientras esa sea la orden judicial, él tiene libertad absoluta. Libre tránsito. Exactamente. Es, mientras no salga a la frontera. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias Návila, por alcanzarnos el primer ejemplar, por traerlo. Mucha suerte con las ventas del libro en Montevideo también. Y con ustedes, que tengan un estupendo fin de semana.